La última vez que jugué a este juego arruiné mi vida. ¿Que arruinaste tu vida? Yo sugiero jugar a piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¡El Demogorgon! Estamos bien jodidos. ¡Uy, te toca actuar! No lo sé. Lanza una bola de fuego. Tendría que sacar un 13 o más. Lanza un hechizo de No protección. seas gallina, lanza una bola de fuego. 옛날에 어릴 때 하던 거 말이야? Muy buenas, esto es Buenamente. Hoy estamos en la Universidad de Lleida, gracias a la invitación de mi amiga y psicóloga Núria Vita, aquí presente. Viene a hablarnos hoy un poco de su tesis doctoral que está haciendo en NeuroPGA. Explícanos un poco, que lo vas a explicar tú mucho mejor. Yo he estado trabajando los 3 últimos años utilizando el juego de mesa como una herramienta de intervención. Desde la psicología podemos explorar muchas cosas. Yo me he especializado en la parte más cognitiva, en cómo usar un recurso que es lúdico para utilizarlo como una forma de desarrollar unas funciones ejecutivas que seguramente explicarán mucho mejor mis compañeros de NeuroPGA y que tiene una importancia a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo en la infancia, que es cuando más se desarrollan. Pero como yo creo que es lo importante también de que estemos hablando de este tema, el juego no es algo que se queda solo en la infancia, sino que es algo que nos ayuda a lo largo de la vida. Sí, muy importante, es una de las cosas que sin duda queremos reivindicar con este vídeo, ¿no? La importancia de seguir jugando, ¿no? Porque como bien dices, ¿no? Luego ampliarán esta información, ¿no? Tus compañeros de NeuroPGA. Es una gran herramienta, ¿no? También para prevenir y para bueno, mejorar un poco nuestro rendimiento cognitivo, ¿no? Lo que eso, claro, se tiene que demostrar, ¿no? No es suficiente solo con que nos lo parezca, ¿no? Sino que a través de ese método científico, ¿no? Que ahí se complican las cosas y es donde ahí, ¿no? Está la importante labor de Núria. Explícanos, ¿cómo estás, bueno, cómo estáis investigando el juego y qué cosas han ido demostrando, qué capacidades crees? Pues mira, estos 3 últimos años que he estado más implicada en esto del juego de mesa como intervención, gracias a Mercurio y a una asociación que trabaja con niños en riesgo de exclusión social mediante el juego de mesa, hemos podido poner a prueba programas que utilizan juegos de mesa comerciales. No son juegos que hayamos diseñado nosotros, sino que son juegos que ya están a la venta, que la gente los compra para divertirse, por entretenimiento y que están diseñados para ello, pero que tienen algunas características que se parecen bastante a pruebas que utilizamos los psicólogos y las psicólogas para evaluar procesos neuropsicológicos. Entonces, ¿por qué utilizar estos juegos no solo en la infancia, como hemos utilizado en este proyecto de Conectar Jugando con Mercurio y con AFIM, sino por qué utilizarlos también en diferentes edades? Hay estudios que nos dicen que jugar a lo largo de la vida puede ser beneficioso, tanto para nuestra reserva cognitiva como para prevenir ciertas dificultades asociadas a la edad, como la demencia. Entonces, parece que esto de los juegos no es algo banal, sino que es algo que realmente tiene un impacto positivo en nuestra salud mental. Entonces, importancia de remarcar esto de que hay que jugar a lo largo de la vida, que a veces parece que está un poco estigmatizado, esto de que cuando pasamos a la edad adulta sigamos jugando. Yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que a veces tenemos demasiado integrada esta visión de tenemos que hacer cosas que sean productivas, que sean de trabajo, que sean directamente relacionadas con lo que nos va a aportar beneficio económico. No sé si compartes esa opinión. Sí, parece que lo demás, ¿no? Deja de ser tan importante y ¿no? Una reflexión que a mí me parece también que se ve muy claro es si fuera algo, ¿no? innecesario
que no pasa nada, ¿no? de jugar, muchos animales, ¿no? Pues no estarían malgastando, por así decirlo, ¿no? Energía con lo que les cuesta, ¿no? En entornos, ¿no? adversos conseguir esas calorías, si fuera, ¿no? algo más optativo, digamos, ¿no? Y es que a partir de ahí, ¿no, Nuria? Hay esa simulación, ¿no? Hay ese entrenamiento de ciertas habilidades que es eso, no nos interesa solo en la niñez, sino también en la adolescencia, en la juventud, ¿no? Claro, en la al adultez. final, el estar en una situación de juego, como dice Johan Huizinga, ese círculo mágico, lo que genera son diferentes cosas que ya al ser humano nos motiva mucho. Como por ejemplo, que haya retos, que haya interacción con otras personas, que es algo que al principio cuesta de relacionarlo con motivación, pero el hecho de que haya reglas que todos aceptamos para entrar en esa situación de juego, también ayuda a generar como ese ambiente de estamos todos inmersos en esta actividad, lo que a veces se denomina como esa sensación de flow. Entonces es eso, que actúa como una simulación, como un ponernos en situación de práctica para la vida, porque al fin y al cabo cuando estás jugando te puedes encontrar con cosas con obstáculos, como en la vida, o tienes que gestionar diferentes recursos, como en la vida. A veces tienes que aprender a tolerar la frustración cuando no te está saliendo lo que tú quieres, o cambiar de estrategia cuando es necesario, cuando las condiciones no son favorables para ti. Así que todo esto que estamos diciendo, al fin y al cabo, son estrategias que damos desde la psicología para personas que se encuentran a lo mejor con diferentes dificultades psicológicas. Tú lo sabrás mucho mejor que yo, que a veces cuesta verle esas salidas, el ser más flexible a nivel cognitivo, planificar mejor. Todas estas cosas son cosas que se pueden trabajar desde el juego. Sí, y un poco la diferencia, ¿no? de otras actividades que vamos haciendo en nuestra vida diaria es que, ¿no? en el juego es esto tan importante que estabas diciendo ahora, ¿no? que hay esa motivación, ¿no? realmente estás disfrutando, ¿no? entras en este estado de flow, de estar inmerso, ¿no? y de estos espacios, ¿no? tan saludables también de compartir con los demás. Y no, sí que me gustaría ahora, Nuria, ¿no? que empezáramos un poco a desengranar, ¿no? pues estas capacidades, ¿no? que se ponen aquí a prueba, también un poco adaptándolo, ¿no? a personas que no hayan estudiado psicología. Explícanos un poco, ¿no? Me vienen algunas, ¿no? como la memoria, ¿no? Bueno, te lo dejo esto. Sí, nosotros trabajamos sobre todo desde el modelo de las funciones ejecutivas, que hacen referencia a unas capacidades que aunque parecen muy básicas, son muy importantes para adaptarnos al día a día, porque en nuestro día a día tenemos que ir memorizando cosas. No sé si te ha pasado, bueno, a todo el mundo nos pasa que nos llaman por teléfono y nos dicen nuestro número de teléfono, pero lo agrupan distinto a como nos lo hemos aprendido y estamos ahí como unos segundos procesando hasta que podemos recuperar la información y decir, vale, sí, es correcto, es correcto. Pues eso es memoria de trabajo, por ejemplo, de tipo manipulativo. Eso cuando no encuentras el papel, ¿no? que vas recordando, te vas repitiendo. Exacto. O por ejemplo, cuando tenemos que inhibir nuestro impulso de hacer algo. Tú si te encuentras un semáforo en ámbar, ¿qué haces? No voy a ponerte en un aprieto, pero a veces cuesta no tengo que frenar que se va a poner rojo. Y me puede caer una multa y además me puede hacer daño. Pues tienes que parar, frenar ese impulso de estoy llegando tarde, tengo que pasar, pero no, voy a frenarme. O por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del coche, te vas a trabajar, un camino está parado, el otro, tienes que buscar una alternativa para llegar. Pues ese cambiar el foco de atención de unas condiciones a otras para llegar a tu objetivo, también es lo que consideraríamos flexibilidad cognitiva. O eso, el ir alternando entre pensamientos y entre acciones según las condiciones que se den. Te voy escuchando, ¿no, Nuria? Y sin duda son capacidades, ¿no? que veo muchas veces, ¿no? la necesidad de desarrollarlo, ¿no? en terapia, ¿no? que sabes que es... flexibilidad cuesta. Sí, y a veces, ¿no? como nos aferramos a algunos planteamientos que estamos viendo, ¿no? que no son funcionales, pero aún así, ¿no? y esa inhibición, ¿no? sin duda, de las cosas que tenemos que controlar, ¿no? de no priorizar tampoco ese placer inmediato, a veces, por ejemplo, cuando te enfadas a alguien, ¿no? de decirle todo lo que estás pensando, emocional, entre otras cosas.
Pero sí, completamente, ¿no? Y si te parece, Nuria, pasamos, ¿no?, también a que puedan comentar, ¿no?, añadir mucho más de lo que estamos hablando, los investigadores en NeuroPGA, ¿no?, compañeros de equipo para ti, los doctores en psicología, Jorge Moya y Verónica Estrada, que desde aquí también aprovecho, ¿no?, para agradecerles muchísimo por su tiempo y es un auténtico placer hoy tenerlos aquí. No os lo perdáis, que luego también vamos a seguir jugando. La línea de investigación nace pues fruto de muchas cosas, ¿no? Primero porque algunos de nosotros, yo el primero, pues somos muy aficionados a juegos de mesa y es una metodología que cuando la empiezas a usar, aunque sea para tu tiempo de ocio, pues tú estás viendo que cuando estás jugando un juego de mesa son juegos habitualmente sobre todo cognitivos y por tanto estás activando el cerebro, la mente te va a toda velocidad. Y es muy fácil hacer la lectura de qué pasa si realmente se ponen en marcha todos esos procesos psicológicos cuando estamos jugando y también pensar que cuanto más practiques con esos juegos, cuanto más juegos de memoria practiques, pues mejor memoria tendrás, ¿no? Que un poco esa es la base de los entrenamientos cognitivos que se están haciendo en general, fuera de los juegos de mesa. Un poco como esta era la visión de ver que tiene potencial y también de saber que cada vez más, pues ahora mismo ya está cada vez más en auge, hace 10 años también, en centros educativos y en otros centros de intervención psicológica, por ejemplo, pues había cada vez más profesionales que los estaban utilizando, pues consideramos que un poco había una confluencia de factores que nos llevaban a empezar a investigar sobre los beneficios cognitivos de los juegos de mesa, si es que realmente existen esos beneficios para recomendarlo o no, simplemente es una actividad de ocio que ya va bien para pasártelo bien y ya está, ¿no? Entonces, pues por eso hace 7, 8 años empezamos con esta línea de investigación, haciendo una primera investigación en centros educativos con niños y niñas en población general y luego también una investigación más preliminar, que luego resulta que fue el primer artículo científico que publicamos, sobre la aplicabilidad de los juegos de mesa a niños y niñas con TDAH, que fue el primer trabajo de la tesis de Verónica. Sí, es decir, ya estábamos viendo, ¿no?, este potencial al jugar, ¿no?, en nuestro día a día, pero había que formularlo con una hipótesis, una pregunta de trabajo y verificar si realmente estas investigaciones, ¿no?, lo que estábamos viendo que podía trabajar, si realmente estaba dando esos frutos, ¿no?, si realmente se estaban dando estos beneficios. Normalmente, como hemos empezado, fue con, ¿no?, vamos a aplicarle en un grupo experimental que llamamos, ¿no?, vamos a hacerles jugar a diferentes juegos de mesa, vamos a tener un grupo control que está haciendo, ya explicaremos, ¿no?, más adelante, que está haciendo otra cosa o que simplemente está esperando, ¿no?, a recibir esa intervención con juegos y vamos a ver si hay diferencias en estos dos grupos. Y este primer artículo que publicamos en niños y niñas con TDAH vimos un poco eso, ¿no?, que el grupo que había estado jugando tenía una mejor memoria a corto plazo verbal al terminar la intervención, sobre todo fueron juegos más de tipo de memoria, principalmente, eran más visuales, pero al final tenían que estar interactuando con otros niños y otras niñas de su edad. Entonces vimos esta mejora en este proceso cognitivo, pero también en los problemas de conducta que estaban experimentando estos niños y niñas y que estaban reportando las familias, ¿no? Entonces iniciamos, ¿no?, la línea de investigación valorando toda esta parte cognitiva, pero también estamos viendo que los juegos de mesa tienen un añadido, ¿no?, esta interacción social que quizás también está favoreciendo la parte cognitiva, pero también otros procesos. Cuando te pones a hacer investigación de cualquier ámbito, en este en concreto, pues empiezas con una pregunta, haces una investigación para intentar responder a esta pregunta, que normalmente no la respondes del todo, ni mucho menos, sino que te abre otras posibles preguntas más, ¿no? Por ejemplo, el comentario que hacías del tema social es uno de los aspectos beneficiosos de jugar a juegos de mesa con respecto de otras metodologías. Los videojuegos también activan cognitivamente y cada vez hay más evidencia, pero con un juego de mesa tú estás con personas analógicas, personas de carne y hueso, allá interactuando y tienes que gestionar muchas cosas que con los videojuegos, por ejemplo,
no gestionas, ¿no? Entonces, ese componente social, ese componente de controlar muchas conductas que van pasando cuando juegas, podrían ser una explicación, aunque también podría haber otra explicación. Podríamos fortalecer todos los procesos cognitivos que están a la base de esa regulación emocional. Entonces, poco a poco nos vamos acercando a hacer algunos diseños de investigación para intentar responder a la pregunta de ¿es el componente social de los juegos de mesa lo que hace que la gente tenga toda una serie de mejoras? ¿Es únicamente el entrenamiento cognitivo que supone de estar haciendo muchas veces de forma repetida la misma tarea, estar activando la memoria muchas veces? ¿Es la interacción de las dos cosas? Entonces aquí tenemos un campo muy amplio en el que ir investigando. Probablemente serán las dos cuestiones, ¿no? Si teniendo el componente social consideramos pues un factor muy relevante para explicar no solo los beneficios en procesos cognitivos, sino también en esta regulación conductual y emocional, que a lo mejor otras metodologías no tienen. De hecho, hay algunas investigaciones que utilizaban en juego de mesa más tradicional, ¿no? Que es un poquito diferente al que utilizamos nosotros, más modernos, más vistosos, ¿no? Más visuales, ¿no? Más coloridos. Hacían una investigación en la cual utilizaban el mismo juego, jugando con una tablet, jugando con otras personas y un grupo control, y aquel grupo que había interactuado con otras personas, parece que el beneficio era un poquito mayor, ¿no? Aquel que había estado en la tablet, que ya tenía un componente lúdico, ¿no? Que no era una tarea quizás más monótona, sino que tenía este componente lúdico, también tenía un beneficio, pero no era tan grande como el hecho de haber interactuado. Entonces, lo que dices, no hay muchas preguntas, claro, y hay que ir cogiendo la evidencia existente, ¿no? Para ir guiándonos y respondiendo a las preguntas. Que en este sentido, mientras hablabas, se me ocurría matizar una cuestión que siempre es importante. Los tamaños del efecto que encontramos son pequeños. Eso quiere decir que el margen de mejora, de momento, con los juegos de mesa no hemos demostrado que sea muy amplio, muy grande. Con esto queremos decir, un niño y una niña no llegan a ser Einstein porque juega más juegos de mesa, porque hay muchos factores biológicos, ambientales, que explican pues, que existan genios y genias y que puedas desarrollar todo tu potencial, ¿no? Sí que parece que con los juegos de mesa podemos ayudar a que todo el potencial de una persona sea más fácil que se desarrolle. Pero claro, luego hay determinadas personas que cogen estas metodologías y se piensan que pues eso, que vamos a conseguir que nuestro hijo o nuestra hija sea el más inteligente del mundo, y no va por aquí. Los datos no indican, primero no indican que la inteligencia en sí como constructo psicológico se pueda modificar tan fácilmente, sino que sí que parece que hay algunos procesos como la memoria, la inhibición, la flexibilidad, que sí que parece que podemos obtener unas pequeñas mejoras, unidas a otras mejoras que podamos ir obteniendo con otras actividades que hacemos en nuestra vida, pues podemos llegar a desarrollar todo nuestro potencial. De hecho, ahora que estabas hablando, ¿no? del potencial, quizás y también, ¿no? En nuestro grupo de investigación, en las dos poblaciones en las cuales nos hemos centrado más, ha sido en la infancia y en las personas mayores, ¿no? Quizás por este potencial de los juegos, ya sea para potenciar quizás en edades más tempranas, en primaria, ¿no? Sobre todo en primaria, pero también en personas mayores para prevenir este deterioro cognitivo que iría asociado a la edad. Entonces también, ¿no? En el grupo, sí, aunque puede haber investigaciones que se hagan en otro tipo de poblaciones, quizás nos hemos ido centrando más en estos dos grupos poblacionales, porque parece que ya por desarrollo cognitivo quizás podrían ser los dos grupos poblacionales que quizás se beneficiarían más, ¿no? Claro. Pero, tal y como no indican tanto nuestros datos, porque nosotros hemos hecho más investigación puramente de intervención para ver si podemos aplicar los juegos de mesa como una intervención cognitiva para ayudar a desarrollar o mantener procesos cognitivos en gente mayor, ¿no? Pero otras investigaciones de otros grupos lo que indican es que jugar es una actividad que no únicamente deberíamos hacer de niños, ni mucho menos, sino durante toda la vida, porque es una de las actividades que más previene el declive cognitivo en etapas posteriores, cuando somos más mayores, ¿no? De hecho, el otro día nos contaban en un congreso
que una de las investigaciones más potentes de Ian Derry, tiene un grupo de Escocia que tiene una base de datos con un longitudinal muy amplio, controlando diferentes factores, demostraban que los juegos de mesa, independientemente de tu inteligencia previa y de muchos otros factores, era uno de los elementos que más predecía retrasar el declive cognitivo y que afectara con una menor virulencia. Por lo tanto, al final es una cuestión de tener tu mente activa durante toda tu vida, ¿vale? Y los juegos de mesa pues son una actividad de ocio, y es saludable porque cada vez tenemos más pruebas de que realmente puede prevenir a la larga muchas de las enfermedades asociadas a la edad, y luego lo que estamos encontrando nosotros también es que en determinados momentos puede ayudar, y en determinadas poblaciones, a desarrollarse cognitivamente o a controlar su conducta en el tema de los niños y niñas con TDAH, así como en otros factores emocionales, ¿no? que estamos estudiando. Por lo que, bueno, uno de los mensajes que siempre intentamos transmitir, al menos con los datos que hay, pues es que hay que jugar para pasárselo bien, que alguna investigación también hemos encontrado en la que el punto clave es pasárselo bien. Si no te lo estás pasando bien, probablemente por más que juegues no tiene beneficio. Claro, hay que verlo como ¿no? como algo divertido, claro, ¿no? Como algo con lo que disfrutas, claro, haciendo esa actividad, claro, no como algo impuesto y por obligación tener que jugar a X juegos. Claro. Ahora me vienen a la cabeza casos que por cuestiones próximas nos han llegado más de una vez, ¿no? Pues una familia que, pues nos habéis convencido con el tema de los juegos de mesa. Pues yo quiero que mi hijo, que mi hija mejoren matemáticas. Pues voy a comprarle todos los juegos donde más evidentemente se trabaja matemáticas. Se lo presentas al niño, a la niña, y no le gustan. Que no, que tienes que jugar. Que han dicho de la universidad, claro, que tienes que jugar para mejorar en matemáticas. Que si el niño o la niña pues lo rechaza porque no se lo está pasando bien, ya le puedes inculcar que no funcionará. Entonces hay que ir buscando bien, y por eso es una metodología en la que, para aplicarla bien, tienes que jugar, tienes que saber mucho de los juegos y poder presentarle un abanico amplio a la persona para que vaya eligiendo, y poco a poco pues le vayamos enganchando, ¿no? para que juegue. De hecho, en las investigaciones, ¿no? A veces también lo que hacemos es adaptarlos para el programa, para ponerlo a prueba, porque a veces lo tenemos que tener como una herramienta de trabajo, digamos, ¿no? Que son unos elementos que nos pueden ayudar a trabajar o a potenciar, ¿no? Poner en marcha determinados procesos cognitivos, pero a veces haciendo variaciones, ¿no? En estos juegos también podemos estar activando un poquito más, un poquito menos estos procesos. Entonces, ¿no? Como decías, es importante conocer a la persona que tenemos delante, a la cual estamos jugando, y también, ¿no? Para intentar potenciar toda la parte cognitiva, entender también bien estos procesos, de en qué manera quizás se puedan estar activando o no en el juego. Claro. De hecho, a nivel profesional es una de las prácticas que se hace, ¿no? Desde el aprendizaje basado en el juego, desde la intervención basada en el juego. Tú tienes un juego que tiene unas reglas básicas que el autor o la autora diseñó con el objetivo de que la gente se lo pase bien y ya está, pero cuando tú lo quieres administrar con un sentido pedagógico de intervención, puedes aplicar numerosas adaptaciones de diferentes tipos para acabar de sacarle más partido, ¿no? aún al juego, por lo que ya es una propia herramienta que tiene unas reglas y unos componentes con los que poder trabajar tal cual el autor o autora los diseñó, pero también puedes desarrollar tu propia creatividad adaptándolos a cualquier grupo o cualquier persona, ¿no? Pues es una herramienta que va mucho más allá del juego tal y como está presentado. Claro, es una herramienta, ¿no? que ¿no? se está utilizando mucho, pero también es importante, ¿no? volver a la investigación, claro. Y ver realmente esto nos está dando unos beneficios, no nos está dando, claro. Es algo que se da, ¿no? a corto plazo después de acabar la intervención, esto se mantiene a lo largo del tiempo, pues lo que decías, ¿no? que parece ser que las investigaciones, el hecho de ir jugando a lo largo de la vida pueden ser un factor protector, pero bueno, todavía hace falta investigar para a veces preguntas, ¿no? tanto a nivel familiar, ¿no? de familias, profesionales, y después, bueno, pues con la literatura existente en el ámbito científico, pues no podemos dar respuesta a muchas cosas porque todavía
¿no? Van surgiendo preguntas que requieren de investigación para poder dar o no, porque igual no salen más preguntas, Claro. ¿no? a esas investigaciones y a esas respuestas. Pues por ejemplo aquí tendríamos el Jungle Speed, que consiste en un tótem que tendríamos en el centro para que todos los jugadores y jugadoras puedan llegar correctamente, y hay una serie de cartas, ¿vale?, que tendrían diferentes formas, diferentes colores, y el juego consiste en coger el tótem cuando dos cartas entre dos jugadores y jugadoras coincidan en forma, de tal manera que se inicia un duelo, y en el momento en el que se ha iniciado el duelo, estas personas que están dentro del duelo tienen que coger rápidamente el tótem. La persona que quedaría fuera del duelo, porque en este caso seríamos 3 personas, no tendría que coger el tótem. El objetivo del juego es descartarse de todas las cartas, de tal manera que en el momento en el que cogemos el tótem nos descartamos de las cartas que teníamos aquí, porque se van sacando de esta manera. Estas cartas se las llevaría la persona que no ha llegado a coger el tótem dentro del duelo. Y un poquito sería esta la idea del juego Jungle Speed. Hay un par de cartas especiales que indican a todos los jugadores y jugadoras que pueden coger el tótem, y otra carta que implica que todo el mundo levanta las cartas a ver si hay algún duelo, pero básicamente es... ¿Y si te eso. equivocas? Si te equivocas, tiene penalización, de tal manera que las cartas que estaban debajo del tótem se las tiene que llevar la persona que ha cometido el error. Así que hay que tener un poco de cuidado. ¡No! ¡Oh! eso es Claro, un cuadrado. Vale, entonces, en este caso me tengo que llevar Las mías, estas, todo y esto. Vale, Exacto, todo esto. Exactamente, menos Qué las de maravilla. Jorge. ¡Qué maravilla! Ahí el control de Nada. impulso es regulinchi. ¿Qué tanto? No distingo círculos de cuadrados. Vale, ¿tú? ¿Voy yo? Coge. Tú cógelo. Ahora acabamos de ver un buen ejemplo de qué es la inhibición motora. Y a puntito de coger y... Pero no. Ahora sí, Ahora sí. Ahí a ver si eso no es. Entonces Vale, estas te pues las estas y llevas tú. estas. Vale. ¿Y ahora quién iba? Tú. ¿Yo? Ah. Ya está. ¿Sí, no? Sí, claro. Era para adentro y ahora quedamos tú Y y ahora yo. está. Sí, ¿Duelo hasta el ¿seguimos? final? Venga, va. Duelo final. Claro. Me inhibo, no me inhibo, ¿qué hago aquí? Claro, los círculos y los Toma. A mí, toma. a mí. Y esta Y también se la tiene que llevar, esa, claro. pero sí. Un, dos, tres. No, ya está, porque ya está, se Basta, acabó. ¿no? Bueno, no sé. Sí, ¿no? Y ya claro. está, o sea. Ya está. Hay que saber hacer. Claro que sí. Hay que saber Claro hacer. que Molt bé.
Bueno, por aquí tenemos la abejita Zum Zum, que también es un clásico que utilizamos muchas veces para hablar del tema de memoria, porque es un juego muy sencillito, pero donde hay que darle bastante al coco. Tenemos 6 abejitas de colores distintos, y estas 6 abejitas que ahora están en una posición fija, luego se van a ir moviendo. Y lo más complicado de todo, o sea, que se muevan, pues no tiene más. El problema es que van a estar cubiertas por las colmenas. Así que lo primero que tendremos que hacer es recordar en qué posición inicial está cada una de las abejitas para que una vez estén cubiertas por las colmenas las sepamos ir localizando. Así que lo primero, Jorge, Vero, concentrados, recordad dónde están las abejitas. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Las cubrimos, yo no me he fijado absolutamente. Y vamos a tener 3 tipos de cartas. Una carta de abejita, una carta de colmena y una carta de oso. Las cartas de abejita te dicen qué abejita tienes que ir a buscar. Entonces, esta que es de color rojo, si yo saco carta y me sale esta carta, tendría que ir a buscar dónde está la roja. Por suerte esta la recuerdo. Si la he acertado, he descubierto colmena y era la roja, me la llevo a mi espacio. Si hubiera fallado, por ejemplo, que hubiera levantado esta, la dejo donde estaba. Descubro, he fallado, la vuelvo a tapar. Si me sale una carta de colmena, cojo una colmena cualquiera de las del centro. Si no hay en el centro, cojo una de otro jugador o jugadora y me la llevo directamente sin descubrirla. Y así ya me gano una directa sin tener que pensar mucho. Y el oso lo que hace es que si yo ya tengo una colmena en mi sitio, la tengo que devolver al centro. Con estas 3 cartas nos van a dar bastante juego. Entonces, objetivo del juego, conseguir 4 colmenitas. A ver cómo lo hacemos. La primera persona que consiga 4 colmenas es quien gana. Exactamente. O cuando se acabe el mazo. Exactamente. Es quitar versátil y ya está. Ganado. Pasamos ahora a explicar un poco Algunos ejemplos, algunos ¿no? ejemplos, juegos que hemos utilizado de forma habitual en nuestras investigaciones y un poco también explicar algunas de las cosas que hemos podido ver en la partida, ¿no? En las partidas que hemos hecho y que ilustran lo que vamos viendo. Pues
Por ejemplo, ¿no? En abejitas veíamos que estaban las abejas tapadas, ¿no? Normalmente en los juegos en los que hay algo oculto tenemos que tirar de nuestra memoria, pero sabemos que hay diferentes tipos de memoria, entonces en un mismo juego podemos estar trabajando diferentes tipos de memoria, ¿no? En el vídeo anterior, en Abejitas Zum Zum, cuando Nuria, por ejemplo, extraía la misma carta que justo segundos antes había sacado yo, ¿no? Solamente tenía que recordar a muy corto plazo dónde se encontraba esa abejita para trasladarla a su zona de abejitas, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos trabajando, ¿no? O poniendo en marcha más una memoria a corto plazo visoespacial. ¿Qué pasa cuando hace 3 o 4 cartas, ¿no? Que nos ha aparecido la abeja rosa y de repente nos aparece la abeja rosa? Claro, ya no es tanto una memoria a corto plazo, sino que hemos tenido que ir actualizando. Si ahora la abeja se había trasladado a un jugador, ahora a otro jugador, a otro jugador. Sobre todo cuando se ha trasladado es cuando tienes que estar manipulando la información. Exacto. Que es la diferencia entre la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. Claro, en concreto el proceso de actualización, ¿no? Ir actualizando dónde está en el último momento, en la última posición, la abejita de cada color. Entonces, ¿no? En un mismo juego podemos estar valorando, ¿no? O viendo cómo se están activando diferentes procesos cognitivos dependiendo del momento en el cual está la jugada, ¿no? Claro, claro, así es, así es. Claro, los juegos de mesa suelen tener, no todos, porque el otro que hemos jugado no tiene un componente tanto de azar, en el sentido de que por ejemplo, tiene la carta de colmena, que automáticamente pues te ganas la colmena y ya está, y en determinados momentos quien gana, pues puede haber que tenga una partida que haya tenido más suerte y que no haya activado tanto la memoria. Por eso es importante ir jugando a varias partidas, porque al final suerte puedes tener una vez, pero no en todas las partidas. Claro. Entonces, si quieres ganar en general, tienes que ir activando mucho la memoria a corto plazo y de trabajo para poder ganar este juego, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los ejemplos más claros que con el comité de expertos de Conectar Jugando y los análisis posteriores que hemos hecho también, pues es un juego de memoria básicamente. Sí, que ¿no? Claramente, ¿no? Todas las personas que estaban en ese comité prácticamente, bueno, que estaban todas de acuerdo en que se estaban activando esos procesos cognitivos. Por contra, el Jungle Speed, pues es un juego que en principio la memoria que puede activar es la memoria básica para poder hacer cualquier proceso cognitivo alternativo, ¿vale? Porque la memoria siempre está activa, pero sobre todo entran en juego la inhibición y la flexibilidad cognitiva. La inhibición a la hora de una conducta preponderante y automática, frenarla, ¿no? Pues esos momentos del Jungle Speed en el que la voy a coger pero frenamos, ¿no? Por ejemplo, Nuria ha tenido un momento en el que ha movido la mano, que está a punto de coger el tótem, pero se ha dado cuenta rápidamente que no era el tótem que tenía que coger y ha tirado para atrás. Si no hubiera manifestado buena inhibición, habría cogido el tótem y habría perdido cartas, pero desgraciadamente para ti y para mí, pues ha inhibido muy bien y entonces no se ha llevado la penalización. Claro, por contra, ¿no? En mi caso, ¿vale? Sí. Cuando han aparecido las dos cartas que simplemente se diferenciaban, ¿no? Por el círculo o el cuadrado central, ¿no? Allí no ha habido inhibición, ¿no? Sería un claro ejemplo de no inhibición, ¿no? No inhibo mi imagen mental de son iguales, son diferentes, pues para mí son iguales, pues yo voy y lo cojo, ¿no? Entonces, aquí sería un ejemplo contrario, ¿no? Cuando no habría esta inhibición. Exacto. Efectivamente. Luego también estaría la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de ir adaptando tu respuesta a condiciones cambiantes de los estímulos del entorno, ¿no? En este caso, éramos 3 jugadoras que estábamos amontonando las cartas y, claro, únicamente valen las cartas que están encima. Entonces tú tienes que, cuando ya pones una carta encima, tienes que olvidar lo que tenías antes, tienes que adaptar también tu respuesta a lo que has puesto tú y a las otras cartas que hay. Entonces tienes que ir cognitivamente cambiando todo el rato de la información que tienes para saber si ahora tienes que coger el tótem o no lo tienes que coger. También, ¿no? Cuando había cartas especiales, ¿no? Que la acción que se tiene que llevar a cabo también es diferente, ¿no? En esta cojo el tótem, ahora no, 1, 2, 3, que tenemos que girar carta. Aquí es donde especialmente la flexibilidad es importante, ¿no? Porque ahora resulta que ha salido una carta que me pide algo completamente diferente y es que todos y todas vayamos a por el tótem del centro. Y ahí Nuria nos ha ganado ha sido la que también ha tenido mucha velocidad de procesamiento, ¿no? En juegos en los que hay un tiempo real en el que hay que hacer una acción rápida,
pues aquí Quien entra más la velocidad de rápidamente procesamiento. procesa la información, pues se la gana, claro. Una de las cosas que vemos también, por ejemplo, con este comentario que hemos hecho y con otros, es que no hay un juego de mesa, y eso lo hemos ahora recientemente comprobado en una investigación. Los juegos de mesa, no hay un juego de mesa que active un único proceso, ¿vale? Es imposible. Todos, en cierta medida, activan más de uno, sí que en diferente intensidad y a lo mejor no todos los procesos cognitivos, ¿no? Pero al final estar jugando a juegos de mesa, incluso algunos que no es tan evidente lo que están haciendo funcionar, sí que activan diferentes procesos cognitivos y parece que, pues, que eso ayuda, ¿no?, a mejorar. Sino que a veces cuando ves el juego en sí dices, está trabajando esto y esto, pero cuando te pones a analizar, o a veces la evidencia, ¿no?, de poder relacionar la puntuación en una tarea, por ejemplo, de memoria y el rendimiento que has tenido en abejitas, ¿no? Aquí nos podría estar dando pistas de cómo de necesario es quizás ese proceso para ganar en este juego, que a veces no es tan evidente como nos puede parecer. Y luego, si me permites, vamos a hacer comentarios sobre el componente social, que es un componente social que al mismo tiempo está haciendo activar muchos procesos cognitivos. Nuria nos ha ganado al Jungle Speed, ¿no? Y entonces ha habido muchas veces donde había muchas cartas acumuladas y ella ha podido desprenderse de ellas o que alguno otro gane, ¿no? En determinados momentos, pues ella podría haber no inhibido su ilusión por haber ganado y empezar, os he ganado. Suerte que con ella hay confianza y aunque lo hubiera hecho nos hubiéramos reído y ya está. Pero, por ejemplo, es una de las conductas que nosotros atribuimos en los niños y niñas con TDAH que facilita su regulación conductual. Es el hecho de, estás ahora en una situación en la que has ganado, como te pongas a reírte del resto, pues tenemos un problema y los juegos de mesa ayudan también a gestionar todas estas situaciones. Igual que la situación de haber perdido. Hemos perdido y, bueno, pues sobre todo algunos niños y niñas, también adultos, pero algunos niños y niñas que llevan mal lo de perder, pues es una situación en la que tienes que perder. Igual, por eso se dice muchas veces que los juegos de mesa son una simplificación de lo que es la vida. En la vida no siempre ganas, en la vida no siempre pierdes y tienes que saber gestionar en la vida el saber perder y el saber ganar, ¿no?, para desarrollarte. Y los juegos de mesa, este componente social, por ejemplo, lo tienen, ¿no? Sí. La inhibición y la flexibilidad cognitiva es inherente a jugar a juegos de mesa por ese intercambio social que hay entre las personas, ¿no? Y yo creo que probablemente por eso es uno de los resultados que de forma más consistente estamos encontrando, ¿vale? Lo que estamos viendo es que al menos en nuestras investigaciones es sobre todo inhibición, flexibilidad y fluidez. Y fluidez, ¿no?, verbal. El procesamiento verbal, la capacidad de verbalizar, porque como se ha visto en el vídeo, es imposible que estemos callados. Es que, claro, sale una carta y tienes que hacer algún comentario, ¿no? Algún comentario, he perdido, muy bien, tal. O sea, por tonto que parezca, por ejemplo, con gente mayor que ha estado, que padecen de soledad, el tema de poder quedar con otras personas, el poder jugar, activar todos los procesos cognitivos, pero el poder hablar y tener recuerdos que se van generando de estos juegos es fundamental. Pues muchas gracias, Jorge y Vero. Creo que con esto nos ha podido quedar mucho más claro los beneficios, ¿no?, y la necesidad. Es que con todo esto, ¿no?, parece un pecado realmente que no aprovechemos, ¿no?, porque es eso, lo estás disfrutando muchísimo, ¿no, Nuria? Y ya solo por eso, ¿no?, tendría que bastar. Sí, que no nos obsesionemos en lo productivo, que jugar por jugar está bien y parece que cada vez hay más evidencia de que contribuye a una buena salud mental, a una buena salud cognitiva, a una buena salud social, por todo esto que estaban explicando más de procesos cognitivos, pero también por esa relación social que se genera cuando estamos jugando. Pues sí, yo creo que con esto terminaría, ¿no? Sí que ya no sé qué más decir, ¿no?, para animaros a que sigáis jugando, ¿no?, en vuestro día a día y sobre todo, ¿no?, llegados también a la adultez, claro que sí. Muchas gracias, Nuria, por tu tiempo, por haber estado hoy aquí, por brindarnos también esta oportunidad, ¿no?, de volver a mi universidad, y espero también que podáis seguir sus trabajos, sus investigaciones en NeuroPGA. Que justo estamos empezando, pero vamos a seguir, que hay que seguir sabiendo más sobre el juguillo que le podemos sacar a los juegos y que no hay que dejar de jugar, ni en la adultez, ni en la edad, ni cuando somos muy mayores, nunca hay que dejar de jugar.
con esto nos quedamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.